Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Estudio Bíblico. Hoy estamos en el Evangelio de Marcos y vamos a compartir con ustedes esta tarde ya capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de estar siendo edificados en tu voluntad, de estar siendo, mi Dios, nuestras vidas conducidas y dirigidas, Padre, a través de tu palabra. Nos ponemos, mi Dios, delante de tu presencia. Abrimos nuestro corazón, Señor, para aprovechar bien el tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 15. Este capítulo tiene 47 versículos, ¿sí? ¿Cuáles son los temas abordados en este capítulo 15 de Marcos? Jesús es entregado a Pilato, Jesús es sentenciado a muerte, Jesús es crucificado, se narra la muerte de nuestro Señor Jesucristo y es sepultado. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este capítulo? Jesucristo, Pilato, los principales sacerdotes, ancianos, escribas, todo el consejo que vamos a decir que se confabuló para entregar a Jesús, la multitud, Barrabás, Simón de Cirene, María Magdalena, María madre de Jacobo, de José y Salomé y José de Arimatea. Estos personajes, se me puede pasar por ahí alguno, pero cuando usted lo lea también se mencionan otros personajes, pero de manera general estos son los que aparecen ahí, en este capítulo número 15. Después de haberse confabulado, pues los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y todo un consejo, esto es una agrupación o una asamblea que celebraron precisamente para arrestar a Jesús, se conoce como un complot. Eso es lo que se conoce como un complot, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo, se confabulan y tienen un plan de cómo arrestar o cómo llevar un acometido, ¿no? Entonces, y lo hicieron. Jesús, pues, es entregado a Pilato para ser juzgado con testigos falsos, buscando estos sacerdotes o principales sacerdotes, ancianos, escribas, conocedores de la palabra de Dios, pero no queriendo aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, buscaron testigos falsos, pruebas falsas. ¿Para qué? Para poder lograr la condena máxima, ¿sí? ¿Cuál era la condena máxima en aquellos tiempos? Y más humillante y más dolorosa, asemejando a una tortura, pues era la crucifixión. Cabe señalar que no llevaron a Jesús, fíjese bien lo que le voy a decir, cabe señalar que no llevaron a Jesús a Pilato o a ese gobernador que estaba allí de parte de Roma, no porque eran respetuosos de la autoridad. Sí, no es que estos sacerdotes, estos fariseos, estos escribas, no es que eran respetuosos de la autoridad. De hecho, entre el judaísmo y estos sacerdotes judaicos y todos los escribas y los fariseos, realmente odiaban así al gobierno de Roma y viceversa, también Roma pues no tenía muy buena relación con los judíos o con el judaísmo y sus líderes. Así es de que no llevaron a Jesús ante Pilato por ser respetuosos de la autoridad, sino porque Roma no permitía que los religiosos, esto es, no tenían facultad para llevar a cabo la pena de muerte. Esa era la realidad. Por eso fueron a Pilato, porque Pilato, Roma, sí podía sentenciar a pena de muerte. Así es de que iniciemos con esta narración de los acontecimientos de este ya penúltimo capítulo del Evangelio de Marcos, que es el 15. Versículos del 1 al 5, que lleva
por el título a este párrafo o para este párrafo o este pasaje bíblico, dice lo siguiente, 15:1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, o sea, se reunieron también con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Se refirió a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Esto significa, pues tú mismo lo estás diciendo. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, esto es, de muchas cosas. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes a todas estas acusaciones que están haciendo? Mira de cuántas cosas te acusan. Versículo 5, mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora él sabía que estaban mintiendo. Ahora, ¿por qué? Una vez más reitero, ¿por qué los judíos enviaron a Jesús con Pilato, el gobernador romano? Mire, los romanos o el gobierno romano le quitó a los judíos el derecho de aplicar la pena de muerte, por lo cual con toda y esa, vamos a decir, con esa actitud a fuerzas, o sea, no les quedó otra, pues lo llevaron ante la autoridad que aplicaba la ley con imparcialidad. Por eso le quitaron precisamente ese derecho o les limitaron ese derecho de sentenciar a muerte al judaísmo, porque pues todo lo confabulaban, todo lo hacían de una manera deshonesta y muchos, acuérdense que muchos profetas murieron, muchas personas que a lo mejor no quedaron registrados, que no quedaron registrados por escrito, cuando menos en los evangelios, pues fueron perseguidos por el judaísmo, ¿no? Simple y sencillamente porque no eran de su grupo, esa era la realidad. Entonces, el gobierno romano, queriendo ser más imparcial, pues les quitó ese derecho de sentenciar a muerte y por eso lo llevaron con Pilato. Los judíos tuvieron que inventar nuevas acusaciones contra Jesús para llevarlo a Pilato. Como, fíjese bien, como para el gobernador romano, el cargo de blasfemia no tendría mucha importancia, pues entonces lo acusaron de otros delitos. ¿Cuáles eran otros delitos entre varios que le acusaron? Por ejemplo, invitar o manipular al pueblo a que no pagara impuestos a Roma. Y eso pues sí le pegaba al gobierno romano. También afirmar que se declaraba el rey de los judíos, esto es, poniéndose al mismo nivel o queriendo estar al mismo a mayor nivel que el gobierno de Roma. También provocar disturbios en todo el país, o en toda la ciudad, o en todo el pueblo, lo que se conocía ahí. Otra de las cosas que le acusaban precisamente era de evasión de impuestos. Y usted y yo sabemos qué fue lo que el Señor Jesucristo contestó acerca precisamente de ello, ¿no? Esto es, lo acusaron de traición, de terrorismo, y esos sí eran motivos serios para Pilato. Pero no para pena de muerte, esa era la realidad, no para pena de muerte. Sin embargo, eso es lo que fueron a presionar al gobierno de Roma por medio de Pilato. Versículos del 6 al 20, Jesús es sentenciado a muerte, o sea, lograron su acometido. Marcos 15:6, ahora bien, el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que les pidiesen, al judaísmo, a los judíos, ¿no? Y había uno ahí que se llamaba Barrabás. Este estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido un homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Acuérdense, venía la fiesta de la Pascua, en donde todo era santidad, y decidieron que antes hacer el juicio, pues para no contaminar ese día. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Bueno, entonces le exigieron los judíos a Pilato que les hiciese como siempre les había hecho, soltar un preso.
Entonces Pilato le respondió diciendo a esa multitud: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque, ahora voy a seguir leyendo, ¿no? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. O sea, no había una justificación realmente de peso por lo cual pudieran solicitar lo que estaban solicitando. Entonces, ¿quién es que siempre les voy suelto un preso en estas fechas? ¿A quién quieren que les suelte? Suelto al que ustedes llaman al rey de los judíos, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos, confabulándose en ese complot y manipulando los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y ellos sí les convencieron para dar voces, esto es para gritar. ¿Y qué fue lo que gritaron? Crucifícale, crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale, de una forma, vamos a decir, fuera de sí, el enemigo tomando sus vidas y pues la maldad gobernando sus vidas, ¿sí? Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, pues soltó a Barrabás y entregó a Jesús, y después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, el azote que hicieron con Jesús fue con saña, fue con un odio, fue con una actitud totalmente de querer acabar de una vez ahí con su vida. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al petróleo, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, o sea, para burlarse de él como rey, y poniéndole una corona tejida de espinas en su cabeza, comenzaron luego a saludarle y a decirle: salve, rey de los judíos, con una hipocresía, con una maldad, con una saña que... Por eso el Señor Jesucristo en la cruz dijo: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia, sarcásticamente. Después de haberle escarnecido, burlarse total y absolutamente de él, le desnudaron, lo quitaron esa vestimenta púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos pues aquí en este pasaje cómo los sacerdotes y conocedores de la palabra de Dios en esos tiempos utilizaron toda su maldad para dañar a un hombre que les denunciaba su hipocresía, en su diario vivir. Acuérdense que una y otra vez dijo que Dios les había encargado, ¿sí? En la parábola de la viña, por ejemplo, de los obreros de la viña, Dios les había encargado y les había rentado, y se quedaron con la viña. Entonces, esa era la maldad, y es lo que denunció también el Señor Jesucristo para testimonio de todos los que estaban escuchando, pues diciendo: eso no es lo que Dios estableció, eso no es la religión o la fe que el Padre Celestial ha establecido y que ustedes están llevando. Confrontaba pues a estos fariseos irreligiosos. No olvidemos lo siguiente: Jesús vino para dar su vida a fin de salvar al mundo. Por lo tanto, no tenía motivos por prolongar, porque si él hubiera querido, hubiera salido. Como muchas veces escapó, como muchas veces se escabulló de ellos, pero ya era el tiempo, ya estaba escrito. Acuérdense que venían las fiestas, ¿sí? Y era el momento que iba a acontecer esto. Sin embargo, Dios utilizó la misma maldad del ser humano para lograr sus propósitos. Esto es, Dios es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, y en esa justicia no iba a ser injusto en decir: voy a poner en la voluntad de ellos que crucifiquen a mi hijo y entonces los voy a condenar. No.
ellos lo hicieron por propia decisión. O sea, esto es la maldad que había en su corazón. Dios la utilizó, aún la utilizó para lograr sus propósitos. Esa es la realidad. Nuestro Señor Jesucristo fue el supremo ejemplo de paz. Y en Él estaba toda la confianza y está toda nuestra confianza. Pero Él había determinado cumplir lo que el Padre pues había diseñado. En esto, pues nadie podrá imitarlo, nadie podrá detenerlo y nadie pudo detenerlo en su plan de consumar la obra que vino a realizar en la tierra. Isaías 53:7 dice lo siguiente: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Es lo que dice Isaías 53:7, cientos de años atrás. Por otro lado, a Barrabás lo arrestaron por participar en una rebelión en contra del gobierno romano. Y no solamente eso, también cometió un asesinato. Los judíos lo consideraban un héroe. Es la realidad. Los judíos, fíjese, ¿por qué prefirieron que soltaran a Barrabás? Porque se puso en contra de los romanos. Entonces lo consideraban un héroe. Entonces lo que también es necesario comentar es que el pueblo judío aborrecía a los romanos. El pueblo judío estaba en contra de pagar impuestos que financiaban al detestable gobierno romano. Esa era la realidad. Aborrecían todo lo que representaba la autoridad de Roma. Y es, vamos a decir, una Roma no la actual, no Italia, Roma como ahorita, es una Roma totalmente de la época, vamos a decir, de la antigüedad, en donde no es lo que es ahora, simplemente era una ciudad con gran poderío. Así es de que es necesario saber y no olvidar que aunque los judíos odiaban a Pilato, tuvieron que acudir a él para que les hiciera el favor de condenar a Jesucristo, a Jesús, en este tiempo, a la crucifixión. Es obvio que Pilato se dio cuenta que todo era un teatro. Sin embargo, pues les dio la opción, y pues no le quedó otra por la presión social que estaba, por la revuelta que estaba ahí a punto de darse, pues tuvo que dejarlos que hicieran lo que ellos habían decidido hacer. Esa era la realidad. Aunque de acuerdo con la ley romana, Jesús pues era inocente, Pilato cedió ante la presión política, echó a un lado todo cuanto sabía que era bueno, trató de congraciarse con los líderes judíos, dictando una sentencia que precisamente agradaría a ellos, y pues él aumentaría su popularidad. Muchas veces nosotros en la actualidad hacemos lo mismo. ¿Cuándo? Bueno, cuando tenemos la intención o la tentación de desobedecer a lo que Dios ha establecido y sabemos que ha establecido, pues por evitar, pues ¿qué dirán, no? ¿Qué dirán de mí? Hoy me van a criticar. Entonces esa es la presión social que las personas cristianas, creyentes, que hacemos la voluntad de Dios, pues estamos se puede estar padeciendo en estos tiempos, ¿no? Principalmente los jóvenes, ¿no? Que están un poquito, pues inmaduros, no tienen sus convicciones bien puestas y pues fácilmente son vulnerables. Pero muchas veces nosotros hacemos, por no quedar mal con las personas, pues desobedecemos a Cristo. Esto es, pues le damos la espalda. Y es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pilato así lo hizo, ¿no? Para querer congraciarse y para no echarse más problemas, pues mejor sucumbió ante la presión. Que no suceda con nosotros en este tiempo, ¿no? Que no sucumbamos ante la presión y que desobedezcamos a Dios precisamente para pues darle gusto ahí a alguien, ¿no?
Versículos del 21 al 32, crucifixión de Jesús. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, porque ya iban directo al lugar de la calavera, como le llaman, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, ¿por qué no tomó este vino mezclado con mirra? Porque era prácticamente como como una droga, vamos a llamarle, ¿sí? Algo que lo iba a hacer somnoliento, que lo iba a, como si fuera una anestesia, ¿sí? Entonces él no quiso tomar nada de eso. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eso también está profetizado. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora, ¿cuál era la hora tercera? Cuando la palabra de Dios habla de la hora tercera, o cómo manejan ellos, cuándo comienza la hora 1, en cuanto sale el sol. De tal forma que la hora tercera, aproximadamente, si en ese momento salía el sol a las 6 de la mañana, la hora tercera es 6, 7, 8, 9. ¿Okay? Vamos a plantear esto, es bien importante. Entonces, era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa, o sea, el título que le pusieron arriba en la cruz, fue el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice una profecía más, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios como dijiste, y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, la gente todavía burlándose en la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, burlándose de él, se decían unos a otros con los escribas: mira, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, así decían, para que veamos y entonces creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. La crucifixión, hermanos, era la pena que los romanos aplicaban por el delito de rebelión. Solamente los esclavos y los que no eran ciudadanos romanos podían crucificarse. Si crucificaban a Jesús, moría como un rebelde o un esclavo, no como un rey que proclamaba ser. Esto es precisamente lo que los líderes religiosos judíos querían al incitar a la multitud. Eso fue su propósito y lo lograron. Además, la crucifixión lo haría parecer como que los romanos lo mataban y por lo tanto la multitud no culparía a los líderes religiosos. Sin embargo, pues usted y yo sabemos que los líderes religiosos de aquella religión oficial de Dios, pues le dio la espalda a Dios, descargando toda su ira y todo su enojo y todo su odio contra el Hijo de Dios. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Había diferentes formas de crucifixión. Algunos los amarraban de las manos y de los pies, pero con Jesucristo, como le digo, fue con saña. Le clavaron los brazos en la cruz y le clavaron los pies en la cruz. Tanto cuando les amarraban como cuando lo que sucedió con el Señor Jesucristo, en cualquier caso, en esos dos tipos de caso, la muerte, cuando ya se cansaban, cuando ya se agotaban, con el sol, ¿sí?, enfrente de ellos, y acuérdense que ya eran las 9 de la mañana, ¿sí?, cuando le crucificaron, corría más tiempo, y entonces en ese cansancio, en ese desangrarse, tanto internamente como externamente, por todo lo que le habían hecho al Señor Jesucristo, pues la muerte iba a venir por asfixia, porque el peso del cuerpo hacía más difícil
la respiración a medida que el crucificado pues iba perdiendo las fuerzas. Y entonces viene lo que buscaron los líderes religiosos, los escribas y los fariseos y una multitud. La muerte de Jesús, que es narrada en Marcos capítulo 15, versículos 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? 9, otras 3 horas, 10, 11, 12, mediodía, el sol más fuerte. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Son 3 horas de tinieblas, desde las 12, 1, 2, 3, hasta las 3 de la tarde, o sea, vino tinieblas, se oscureció. Y entonces, a la hora novena, esto es aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Pero era una pregunta, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, decían, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndole una caña le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, esto es, falleció. Entonces, en ese preciso momento, narra el versículo 38, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, ¿sí?, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas más personas que habían subido con él a Jerusalén y estaban sufriendo ahí también estos hechos. Jesús en la cruz lanzó esta pregunta al cielo, ¿por qué me has abandonado? Lama sabactani. Pero debemos saber que las palabras que él dijo era algo que tenía que decir, porque acuérdense que él, cuando inició su ministerio, leyó al profeta Isaías, y cuando entregó la vida por usted y por mí, lo que es que empezó a decir el Salmo 22. Las fuerzas no le alcanzaron, ¿sí?, falleció, pero inició con el Salmo 22. Usted puede leer el Salmo 22 y le va a dar cuenta que va a narrar la crucifixión del Señor Jesucristo. Este salmo, pues, el Salmo 22, era una profecía acerca de la profunda agonía del Mesías al morir por el pecado de todos nosotros, del mundo entero. Jesús sabía que esta separación temporal de Dios llegaría en el momento en que echara sobre sí los pecados del mundo. Esta separación fue lo que le trajo también decir esa frase y recordar el Salmo 23 y compartir el Salmo 23, así como lo oró él anteriormente en el Getsemaní. Padre, si puedes hacer que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como ser humano, como todo hombre, Dios hecho carne, todo hombre y todo divino, pues sufrió, padeció, le dolió todo lo que le hicieron, ¿sí? Sin embargo, él una vez más, recordamos, aún en la cruz, intercedió por sus acusadores, por sus sentenciadores. Tuvo que hacer ese sacrificio. Estaba escrito, para el perdón del pecado, del pecado y los pecados de todo el pueblo. Y entonces dejaba abierta la entrada hasta la presencia del Dios Santo. Eso es lo que significó que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Acuérdense que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Jesús, el sumo sacerdote, hizo el sacrificio a sí mismo para que entonces todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna, y todo aquel que en él crea puede entrar a la misma presencia de Dios. El velo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que muestra que Dios fue quien abrió el camino. En Hebreos 9, también le invito a que lo pueda leer usted, en Hebreos capítulo 9 se encuentra una más completa explicación de estos hechos. Ahí lo puede usted ver. Por último, los versículos del 42 al 47. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, o sea, se atrevió a ir con Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, esto es para certificar, es como dar el acta de defunción, para certificar que estaba muerto, haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, o sea, corroboraron que ya estaba muerto. El cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Después de la muerte de Jesús en la cruz, José de Arimatea pidió el cuerpo, lo puso en una tumba nueva y la selló. Mire, aunque José de Arimatea era miembro honorable del concilio judío, José era un discípulo secreto de Jesús. Él había creído en él. Acuérdese, no todos o debemos tener esta convicción y esta perspectiva, no todos los líderes religiosos odiaban a Jesús. No todos estuvieron de acuerdo. José de Arimatea arriesgó su reputación para darse sepultura adecuada al Señor. A veces, como le digo, hay personas que no desean arriesgar su reputación por algo bueno. Él se atrevió, ¿sí? Osadamente se atrevió y fue y pidió el cuerpo de Jesús. Él no vio si estaba bien, si estaba mal. Él lo que quería hacer es lo que tenía que hacer por respeto al Señor Jesús. Pilato pues se sorprendió que Jesús hubiera muerto tan pronto, por lo que ordenó a un soldado que comprobara o corroborara que estaba precisamente ya muerto Jesús. Y le contestó y afirmó que efectivamente, ¿sí? En la actualidad, muchas personas quieren negar precisamente que el Señor Jesús hubiera muerto y hubiera resucitado. Algunos sostienen pues que Jesús no murió. Su muerte, sin embargo, fue confirmada por el soldado. Pilato, José de Arimatea, los líderes religiosos y las mujeres que presenciaron el sepelio se dieron cuenta de ello. Jesús, pues, experimentó una muerte física verdaderamente. Termino con esto, hermanos, termino con esto. Debemos saber que Jesús pudo haberse salvado. O sea, Él con su autoridad. Él le dijo, en este momento puedo pedir una legión de ángeles y vinieron y me van a venir a defender. Pero prefirió morir, prefirió sufrir y morir por amor a nosotros. Pudo haber elegido también no sufrir ni ser humillado en la forma que lo fue. Pudo haber dado muerte a todos los que se mofaban de él, pero soportó el sufrimiento porque amaba y ama más a todo el mundo, incluyendo a sus enemigos, incluyendo a sus acusadores. Jesús murió por nosotros. Nuestros pecados fueron clavados junto con él en la cruz del Calvario. Jesús es la única respuesta de redención para nuestras vidas. Nosotros, en fe, podemos delante de él, y lo hicimos, confesar nuestros pecados y recibir de su salvación, recibir de su misericordia, recibir de su perdón. Pero hoy en la actualidad muchos siguen sin comprender o se mantienen al margen de la fe de Dios, del Dios creador que murió por ellos, negándolo, rechazándole, una vez más diciendo crucifíquenle.
y muchos siguen trayendo a Jesucristo crucificado. Jesús ya no está crucificado. Jesús fue quitado de la cruz, fue llevado a un sepulcro, resucitó al tercer día, convivió 40 días con los discípulos, con los apóstoles llamados después, y ascendió al cielo y vive y reina para siempre. Y en este momento y siempre está intercediendo por usted y por mí ante el Padre Celestial. Cada quien tiene su decisión, así como en ese momento muchos decidieron elegir confabularse y crucificar al Señor Jesús, pero otros lamentaron los hechos. No habrá pretextos en el día del juicio. Si crees en el Señor Jesucristo, entonces vive como Él ha diseñado la vida, como Él nos manda que nos conduzcamos, y entonces daremos testimonio que verdaderamente Jesús es nuestro Señor. Terminamos pues con el capítulo 15 de Lucas. Nos vemos en la próxima. Que Dios le bendiga.